Buenas tardes. La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, la Coordinación de Organismos Descentralizados, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDEF, y todos los ICATs. A nombre de todos ellos, les doy la bienvenida a este webinar, Padecimientos Digitales y Rendimiento Laboral, impartido por el doctor Carlos Lara González. Antes de comenzar, hacemos de su conocimiento que, de acuerdo a nuestro aviso general, la información y las opiniones en el foro son de exclusiva responsabilidad de los miembros de la comunidad y no representan las opiniones de la DGCFT. Este tema, padecimientos digitales, es muy actual y cobra suma importancia debido a que todos estamos inmersos en nuestra vida diaria y trabajos en el uso de estas tecnologías. Son muy buenas, nos simplifican nuestro trabajo, nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, ellas tienen un lado no grato. Estas nos pueden enfermar. En este punto radica la importancia del tema del cual nos va a hablar el doctor Carlos Lara. Él le pondrá un nombre a todas estas situaciones y padecimientos con los que muchos de nosotros nos vamos a identificar. Ahora presentaré a ustedes al excelente ponente que tenemos para este día. Carlos Lara González es licenciado en Ciencia y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Difusión de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y es doctor en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid. Con más de 20 años de experiencia en el análisis de la comunicación y la cultura, ha escrito diversos libros y ensayos sobre el desarrollo tecnológico, su impacto en los códigos de conducta y en los hábitos de consumo. En los años recientes ha enfocado su análisis en lo que se denomina padecimientos digitales, tanto en el rendimiento escolar como en el laboral. El doctor Lara imparte sus cursos, talleres y conferencias en universidades, empresas y en varias áreas del gobierno. Bienvenido, doctor Carlos, a este webinar. Gracias por estar con nosotros y lo escucharemos con atención. Muchísimas gracias. Buenos días. El agradecido soy yo porque, es una oportunidad para mostrar una parte que me parece hoy más que nunca relevante si hablamos del rendimiento laboral, sobre todo por la situación por la que pasan las empresas en este momento en que todos somos pandemias, ¿no? Bueno, primero que nada, decir, efectivamente, yo me he especializado durante ya más de 20 años en el análisis de la comunicación y la cultura, o mejor dicho, de la comunicación en clave cultural, como decía un gran maestro, Jesús Martín Barbero. Hace unos días hablaba con un colega de España y analizábamos el caso de China, por ejemplo, ¿no? Que no pudo colocar productos de los que generalmente expandía a nivel en otras regiones del mundo, sino hasta que comenzó por la cultura. Fue a través de la cultura, ¿sí? A través de fundaciones, de instituciones culturales que fue abriéndose paso. Estados Unidos hizo lo mismo con el cine. Fue la cultura, ¿sí? El cine, su cinema, que estaba anclado a las embajadas en todo el mundo desde los inicios de esta industria. Hoy, de 31 estrenos anuales, ellos ocupan más del 95% de las pantallas, ¿no? Es decir, a partir de ahí y de una anécdota que comenta Raphael Clotaire, que es un psicoanalista francoamericano, tiene libros maravillosos. Uno de ellos es El Código Cultural. Cuando le pidieron que fuera a vender, luego del éxito que tuvo con Chrysler en la venta de Jeeps, por ejemplo, porque su especialidad es identificar el código cultural de un producto o un servicio en una determinada comunidad. Y lo invitan a una hazaña, en realidad, a vender café en China. China dice, bueno, pues ¿cómo voy a vender café en China si los chinos no tienen la impronta del café? Lo que hizo fue modificar el código cultural de los chinos. ¿Cómo? A través de vender helados de café.
a los niños, por supuesto, para generar la impronta del café, y posteriormente vinieron las ventas, ¿no? Es decir, el código cultural es muy poderoso. De ahí que mi atención se haya volcado hacia el análisis dentro de este ámbito de la cultura a dos aspectos fundamentales. Uno, los hábitos de consumo y dos, los códigos de conducta. Y en el ámbito laboral, yo sí que he hecho en falta, luego de ver algunas y visitar algunas empresas, tuve la oportunidad de conocer cómo trabajaba Bimbo, porque mi padre trabajó toda la vida ahí. Y es una empresa que apostó a dos cosas generalmente. Uno, la familia. Tenían una revista, yo recuerdo, se llamaba Nuestra Familia. Una edición bastante mala, en blanco y negro, como sea, pero era el mensaje, las fotografías de los vendedores, los auxiliares, los supervisores, la gente de producción, y se veían ahí en la revista de la empresa, la llevaban a casa, ¿sí? Y se generaba todo un lazo, un vínculo de el trabajo con la familia, esta reunión anual que hacían, donde hacían partícipe a toda la familia, ¿sí? Ese vínculo de este grupo solidario, que es la familia, finalmente nuestro último refugio, ¿no? Generaba altos niveles de productividad. Y el otro tema al que le enfocó gran tiempo, dinero y esfuerzo era la cultura vial. Por el número de vehículos que tenía por las calles era importante, y el reconocimiento a la cultura vial año con año en una ceremonia en presencia de la familia era muy importante. Estamos hablando de una empresa que en 3 días cubre América Latina. Entonces era importante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Había una preocupación por el contexto. Hoy lo que tenemos es una pérdida del contexto en el ámbito laboral, en general. Entonces, si perdemos el contexto, al perder el contexto desaparece la comunidad, la noción de comunidad. Hay un libro, yo quisiera recomendarles que lo leyeran, muy pertinente, un sociólogo italiano, Luigi Soja, La muerte del prójimo. La muerte del prójimo. Un libro que nos ayuda, es un ensayo que nos ayuda a entender cómo este mercado de la distancia que se ha generado a través, por una parte, de la técnica, por otra, la economía, el taylorismo digital, el cual voy a abordar enseguida, pues ha generado un mercado de la distancia. Hoy ponerse unos audífonos basta y sobra para que desaparezca el prójimo, ¿no? Esto en el ámbito laboral tiene serias repercusiones porque estamos hablando de la productividad. Entonces, va orientado todo esto que vamos a ver a la recuperación del contexto. Y cuando hablo de la recuperación del contexto, me refiero a pasar del estar conectados al volver a estar juntos. Y aquí las empresas, por lo menos con las que hemos tenido alguna experiencia, pues hemos visto los resultados en cuanto a recuperar el contexto, tener pautas creativas que permitan ser, pues eso, más humanos en el trato, por supuesto, y que se vea reflejado sobre todo en la productividad. Por supuesto, estas reflexiones en el ámbito de la pandemia se vuelven, evidentemente, pues un tema de análisis y reanálisis, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si analizamos los códigos de conducta y los hábitos de consumo, se han modificado. Hoy tenemos un consumo domiciliado, ¿sí? O sea, hay empresas que les ha ido mal, pero hay otras a las que les ha ido bien. Quienes han entendido y se han adaptado a estas nuevas modalidades de consumo, que ya no solo es algorítmico, sino también confinado, domiciliado. Y en este cambio, en esta transformación del consumo, pues hay una nueva clase, digamos, intelectual. Mis amigos de la cultura se ofenden cuando digo esto, pero es una realidad. Yo creo que hay una nueva clase intelectual en el mundo, y son los matemáticos y los ingenieros. Estos que han sabido diseñar, ¿no? En esta nueva empresa que si tomamos como base este puñado de empresas que surgen en el Silicon Valley, pues han definido, si yo les llamo marcatenientes de la red. Bueno, pues los marcatenientes de la red
han logrado desplegar un nuevo modelo de economía basado en el mindware, donde una idea es un negocio, y echan mano de lo que llamo también los numerati de los contenidos. Entre los marcatenientes de la red y los numerati de los contenidos han diseñado un nuevo esquema empresarial, ¿no? Lo divido en 3 partes. La primera de ellas es, primero, entender lo que significa la condición tecnológica. Es decir, el tiempo ya no tiene fijación. O en términos de Ivan Illich, un ingeniero, pero que aplicó sus conocimientos a la sociología, creo yo, de manera espléndida, nos habla del precio del tiempo. Hoy estamos pagando un alto precio por este concepto del precio a partir, como diría un antropólogo español, Francisco Jarauta, retomando algunos estudios de Paul Virilio, diría, hemos domiciliado la velocidad. Y eso tiene un costo en rendimiento, en relación, en cercanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la técnica y la economía ha generado un mercado de la distancia. Y antes del confinamiento, esto era antes del confinamiento, ya tendíamos a domiciliar todo. Pensemos en un trabajador. Este trabajador que día a día acude a una empresa, ya sea de forma presencial o virtual, ¿qué tiene en su entorno que no tenía antes, ¿no? Antes el tiempo tenía fijación y entonces había un tiempo para cada cosa y cada cosa su tiempo, ¿sí? Ahora no. ¿Por qué? Porque el tiempo depende de la tecnología, ¿sí? Margaret Mead, desde la antropología, nos habla de 3 momentos en el desarrollo de una generación, tomando por generación o por tradición, en términos generacionales, 3 por lo menos, ¿no? Padre, hijo, abuelo, y hay una tradición ahí. Hoy las tradiciones no son tales, no duran lo que duraban antes, ¿no? Entonces el valor, tanto simbólico, económico, de los bienes y servicios que se producen hoy en día, es efímero también, ¿no? Entonces, este trabajador, nos diría Margaret Mead desde la antropología, un libro maravilloso, Cultura y Compromiso, generalmente los pequeños aprendían de los mayores. Es una cultura prefigurativa, la menciona ella. Viene otro momento por el desarrollo y la condición tecnológica en que había un aprendizaje entre pares, es decir, se aprendía, había un trasvase, ¿no?, entre el padre y el hijo. Pero el momento que estamos viviendo ahora es que los mayores, los padres, están aprendiendo de los hijos, sobre todo en habilidades tecnológicas o a partir de las habilidades tecnológicas. Y el hijo ya no es un receptor pasivo, como las audiencias, en términos generales de comunicación, anteriormente recibían mensajes, pero no eran audiencias pasivas. Hoy ellos también producen, son prosumidores, produsuarios. Entonces ya no son audiencias pasivas. Los hijos pasa lo mismo. Entonces este trabajador tiene ese primer problema, ¿sí? Ya no es, digamos, el rol de autoridad, o con los hijos pasivos, están permanentemente conectados y eso vulnera el contexto. ¿Qué más tenemos? Bueno, por primera vez en la historia y desde la antropología, bueno, los mercadólogos dirán 6 generaciones, los antropólogos nos hablan de 5 generaciones. Por primera vez en la vida estamos viviendo 5 o habitando 5 generaciones distintas del planeta. En esto también tiene que ver la condición tecnológica. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues mejores sistemas de salud, ¿no? Vacunas, medicamentos que alargan la vida, pero ya el entorno mundial, la OMC dice, oye, pues esto está reventando los esquemas de salud, esto está reventando los esquemas de pensiones, o los ponemos a trabajar hasta los 70 años, ¿no? Entonces tiene también una repercusión en el ámbito laboral muy fuerte, muy marcada. Hace pocos años queríamos a toda costa el derecho a Internet, el derecho a la banda ancha,
el derecho a todo, y Wi-Fi en los centros históricos, en los centros comerciales, en todas partes, estar permanentemente conectados. Hoy, Francia, hoy, España, y comienza a sumarse Italia, están legislando el derecho a la desconexión. Es decir, vamos al revés. Porque hemos visto en este ir y venir, en esta conducta pendular, pues que la tecnología, como bien lo mencionabas al hacer la presentación, tiene su lado bueno. No se trata de condenarla, no, es una gran herramienta y que nos ha dado la posibilidad de explorar nuevos modelos de negocios, que ha aperturado nuevas empresas, ¿sí? Sin duda. Sin embargo, creo que hemos hecho un mal uso de la tecnología y está impactando no solo en el rendimiento escolar, sino también en el rendimiento laboral. Y es ahí que me di a la tarea de analizar y observar algunos padecimientos, digo yo, tomando como padecimiento una alteración, ¿sí? ¿En qué? En los códigos de conducta y en los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, estos hábitos o estos padecimientos digitales, lo que están haciendo en esta economía del mindware, donde una idea es una empresa, ¿sí? Uber es una idea, es una empresa. Netflix es una idea. Por cierto, decía en 2007 el director de Netflix puso en su Twitter que la única competencia que tenía en ese momento, 2007, dice, nuestra única competencia en este momento es el sueño. Un gran tweet que nos refleja, ¿sí?, esto que hemos denominado el efecto Netflix y el binge watching de la gente que se avienta esos maratones, ¿no? Y en un día termina una serie y quiere más. Ahora vamos a ver ese padecimiento que es muy... porque eso era una conducta ante el televisor, bueno, ahora ante la pantalla, pero esa conducta se ha asumido ahora ya no ante el televisor, sino ante la vida, ¿sí? Y eso repercute en el ámbito laboral, repercute en el ámbito familiar y repercute en el ámbito personal, por supuesto. Por primera vez en la vida tenemos también, cuando pensamos en esta metáfora, recurro a Uber para hablar de una uberización de las cosas. No terminábamos de analizar el Internet de las cosas cuando vino Uber e introdujo, ¿sí?, con esta nueva tecnología, la uberización de un servicio que es fundamental y que ha cambiado el mercado de la compra y venta de automóviles, por ejemplo, ¿no? Pero esta uberización la hemos llevado a todos los ámbitos. Otra vez, no nada más es una relación con un automóvil, sino es una relación ante la vida. Por primera vez en la vida se ha unido la georreferenciación con la realidad aumentada. Estos chicos esta plataforma muy famosa, que todavía sigue generando grandes ganancias para sus desarrolladores, Pokémon Go, quien capturó los primeros 420, no sé cuántos eran Pokémones, lo hizo a bordo de un Uber. Esto nos habla, ¿sí?, de la potenciación que significa unir por primera vez la georreferenciación con la realidad aumentada, algo que no teníamos la posibilidad de hacerlo en otras épocas, en otros años, ¿no? Entonces, la domiciliación, decíamos, de la velocidad, cómo ha modificado códigos de conducta, cómo ha modificado hábitos de consumo, ha hecho que algunas empresas desaparezcan, otras se han rediseñado, otras han aprovechado este gran momento y ha habido una reconfiguración. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no son necesarios, y ustedes lo saben mejor que yo, solamente las competencias laborales. Son historia quizá, ¿no? Ahora se requiere de competencias mediáticas, otro tipo de habilidades que no da la universidad. Porque también hay que decir, retomando otra vez la figura de este trabajador, que ya sea de manera presencial o de manera en línea, pues ya no están, sus hijos ya no están siendo educados, y esto también es muy fuerte y me causa muchas polémicas con mis colegas en educación y cultura, pero es que los jóvenes de hoy, es decir, los hijos de este trabajador,
ya no están siendo educados por las instituciones educativas y culturales del Estado. Están siendo educados por el mercado, ¿sí? Y por el mercado de la distancia. Entonces, esto es otra consideración que debemos tener. Sí, ahora hay muchos tutoriales, ¿sí? Se acabó con el maestrocentrismo, por decirlo de alguna manera, y ahora con un tutorial creen que ya tienen el conocimiento. Sí, pero no hubo la mediación, el debate, la reflexión, porque para eso, ¿qué creen? Requerimos de algo que es cada vez más escaso: tiempo. Requerimos de la paciencia. Desde la neuroeducación, hace ya algunos años, un pedagogo catalán, Joan Ferrés, nos advertía de, al ilustrarnos cómo aprendíamos antes y cómo aprendemos ahora. Y él decía, es que para aprender, lo que se dice aprender, se necesita un contexto, se requiere tiempo, se requiere paciencia. En la cultura de la escritura, ¿sí? Al leer, ¿qué hacíamos? Si estábamos concentrados, se disparaban las emociones. Si se disparan las emociones, había aprendizaje. ¿Cómo se enseña, cómo se capacita o cómo se adiestra ahora? Querramos llamarle. No estimulando los hemisferios, sino relajando los hemisferios, ¿sí? Hoy es mejor mostrar que explicar, dirían algunos. Tú vas a un museo, te muestran, ya no te explican, ¿sí? Los libros, la industria del libro, es una muestra clara, ¿sí? De que hoy es más fácil mostrar que explicar, ¿sí? Amazon lo sabe muy bien, que utiliza el libro como una estrategia para entrar en las casas, ¿no? Y en las carteras. Por otro lado, también tenemos el hecho de que cuando hablamos de este trabajador, hay una canasta básica de consumo aspiracional en la que se compite y se trabaja por tener también la pantalla, el iPhone, el iPod, la suscripción. Eso no existía antes tampoco. Había una canasta básica que todos conocemos, existe todavía, por supuesto. Pero esta canasta básica de consumo aspiracional también es una condición, es parte de la condición tecnológica que hace que este trabajador, sí, le encuentre sentido al trabajo, pero también hay una alteración ahí. Hay una escala de valores distinta, ¿no? O, por incluso decirlo, de prioridades, ¿por qué no decirlo así? ¿Sí? En donde cooperan todos, ya no nada más él, también es verdad, cooperan todos. Cuando hablo de Ivan Illich, él tiene una idea genial en este libro que me encanta mucho citar, Energía y Equidad, dice los límites sociales de la velocidad. Y nos dice, todo aquello que rebase los 60 kilómetros por hora genera desigualdad. Y es muy interesante, y yo lo retomo no en los años 60, 70 que escribió esto, sino como metáfora. Si habitamos, ¿sí?, en casa o en el mundo, nos dicen 5 o 6 generaciones por primera vez en la vida, pensemos cómo los abuelos, porque es una imagen que vemos a menudo, están desplazados de las redes sociales, del avance tecnológico, aspiran a sentarse y ver un programa, pues ya no en el televisor y con un mando a distancia, sino es que ahora es una pantalla, ahora es una aplicación y alguien tiene que explicarles. ¿Quién puede explicar? ¿El nieto? El nieto es el que va a la mayor velocidad posible. Es decir, ahí está la desigualdad. Muchas veces, y hemos visto, yo lo veo a menudo, cómo le pides a un chico de 10, 11 años que te explique cómo hacer o cómo ingresar o cómo bajar una determinada, y se desesperan. Te lo van a decir una vez, ¿sí? Ya la segunda es así como que, oye, hay una desesperación, hay una desigualdad generada por esta velocidad a la que van ellos, que no es a la misma velocidad a la que vamos todos nosotros. Hablamos aquí ya de
de cómo también se introduce esta idea de Ivan Illich a la actualidad, ¿no? Entonces, al analizar todo esto, pero en particular una cosa que quiero, antes de entrar a describir esta segunda y tercera parte, anteriormente había un orden ilustrado, para cerrar esta primera parte, anteriormente había un orden ilustrado que separaba la escritura de las imágenes, la educación del entretenimiento y la información de la comunicación, ¿sí? Ahora con el streaming, todo esto está junto, no hay división y está concentrado en la prótesis, ¿sí? O sea, no es un tiempo para cada cosa, ahora está fusionado, ¿sí? La escritura, las imágenes, la educación, el entretenimiento, la información y la comunicación. En los años 80, en el MIT de Massachusetts, Isolda Paul hizo una observación, un analista tecnológico hizo una gran observación, a la cual denominó convergencia de modos, cuando analizaba la manera en que actuaba el fax, ¿sí? Que era la tecnología de aquella época. Hoy nos asombramos con el streaming, con todo lo que puede hacer el streaming, que es al mismo tiempo lo que hacemos nosotros, ¿no? Aquellos que se dicen multitask, ¿no? Y escuchan música, escriben esto, lo otro, atienden correos, sí, y redes sociales, ¿sí? Pero el rendimiento no es el mismo, la calidad tampoco es la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que enumeré algunos padecimientos que me parece importante comentar. Uno de ellos que creo que es fundamental es cómo está haciendo todo este nuevo contexto, o mejor dicho, la pérdida del contexto que nos ha metido en otro ecosistema en el cual estos padecimientos tienen un impacto directo en el rendimiento, tanto familiar como laboral. Y uno de ellos es el zapping conductual o zapping actitudinal, así denominado por Joan Ferrés, desde la psicología y desde la educación. Él nos dice, ¿qué es esto? La actitud, o sea, el zapping era anteriormente una actitud ante el televisor y era el estar cambiando, o así lo conocemos nosotros. Estar cambiando y hay una satisfacción. Una de las teorías que explica esto es la teoría de los usos y gratificación, ¿no? Hay un uso y una gratificación local, ¿no? Entonces es, digamos, la esencia del zapping. El problema es que este zapping ya no es una actitud ante el televisor, sino una actitud ante la vida. Y entonces comenzamos a hacer zapping con todo. Hay gente que hace zapping con el empleo, cambia de empleo constantemente. Hay gente que hace zapping con las carreras, con la educación. No, pues entré en ingenierías, pero no me gustó y ahora voy a intentar acá, y van haciendo zapping con la educación también. El voto electoral, incluso, por poner un ejemplo extremo, es una manifestación también de zapping. Anteriormente votabas para elegir a un candidato, ahora la gente vota para quitarlo. Es otro tipo de zapping. La comida, la forma de comer es otro zapping. Esos 3 tiempos que habían, si no en casa, en algunas fondas, ¿no? 3 tiempos y el postre, ahora es una pizza, ¿no? Medio, y es una forma también de hacer zapping. Los conversatorios, no online, no he tenido la experiencia online porque además la tecnología no lo permite, pero los en vivo, cuando la gente se arrebata la palabra, ¿no? Es otra manifestación del zapping actitudinal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les ejemplifico, por ejemplo, en mi generación éramos de salir con los amigos los sábados por la noche, de casa a la discoteca y de la discoteca a casa. A lo mejor parábamos a cenar, qué sé yo, pero... Y ahora estas nuevas generaciones, los hijos de estos trabajadores, de este trabajador que estamos hablando, de la precopa,
al after party, hay una gran cantidad de movimientos en una noche, ¿no? Es otra forma, otra manifestación de zapping actitudinal. Esto mentalmente, y cuando decía de esta cultura anterior en la que aprendimos a leer, a escribir y a pensar de forma separada, a esta que nos brinda el streaming, donde está todo concentrado en la prótesis, bueno, hay una gran diferencia, porque no es lo mismo leer y escribir que cortar y pegar. Y hablo en términos de calidad, de raciocinio, de entendimiento, ¿sí? Yo he trabajado para 3 por lo menos empresas que se dedican a manejar cuentas de redes sociales, ya sea de personajes públicos o de empresa, y en las 3 me he dado cuenta de una cosa. Lo que más me han solicitado es la redacción, porque tienen unos excelentes programadores, unos chicos que te hacen unas infografías impecables, videos, ediciones, pero la redacción no le puedes soltar tú a un chico esto, la redacción, ¿sí? No es un tema generacional, es una actitud, creo, que tiene que ver con este paso del de leer y escribir a cortar y pegar. No es el mismo proceso. El cerebro registra de otra manera y esos atajos, ¿sí?, van generando una conducta que se ve reflejada en el desempeño laboral, en el desempeño escolar, se ve reflejada incluso en la manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Hay un padecimiento también que aunado pues al zapping actitudinal, que es la neomanía, o algunos la denominan, algunos colegas saben, de neofilia. Y esto tiene que ver con el deseo por lo nuevo o la manía por lo nuevo, que va generando una dispersión, una liberación incontrolable de dopamina. Ejemplos, ya salió el iPhone, no sé en cuál van, el 12, ¿no? Este todavía está bien, pero es que ya salió el 12, ¿no? Y lo mismo ocurre con coches, con pantallas, con el diseño, que ha sabido jugar muy bien, además. El diseño va generando este tipo de bienes, servicios, productos que hacen la sociología del diseño. Juega un papel aquí importante que hace que vayamos a comprar algo incluso que no necesitamos, ¿no? Unos tenis, unos jeans y tal, pero se va generando esta neofilia o esta neomanía. Y hay algo que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo que llamaban la obsolescencia programada, ¿no? Bueno, en la Unión Europea han puesto ya un freno desde la legislación que involucra a todos estos países para que todo lo que están produciendo, todos los productos que se están produciendo, tengan por lo menos una vida de 10 años. Esto me parece un freno sensato, ¿sí?, sobre todo por el calentamiento global y todo lo que hay en juego, ¿no? Entonces me parece que tanto el derecho a la desconexión como poner un freno a la obsolescencia programada son signos de que hay que comenzar a tomar conciencia de que la velocidad tiene un precio, ¿sí?, y muy alto que estamos pagando, ¿no? Hay otro padecimiento que he estado documentando incluso, porque me parece que es de los más severos, y es la pulsión escópica. La pulsión escópica es este deseo incontrolable que comienza como una necesidad, se vuelve un deseo incontrolable por ver cada vez más contenido estimulante, multisensorial. ¿Sí? Pero una vez que lo vemos, queremos más y de forma exponencial. Esto es lo que explica que en la industria del entretenimiento o la industria de la dopamina, que es la que más genera en el mundo, lleva a diseñar incluso atmósferas de consumo muy entendibles, ¿no? Vean ustedes los casinos de apuestas, tienen una luz muy tenue, la bebida regalada, ¿no?, o la comida o la bebida, están todas las condiciones para que la gente esté ahí. Hay una atmósfera de consumo y hay muchas empresas que apuestan este tipo de
Pero el otro día, un colega que se dedica a analizar este tipo de comportamiento en empresas en red, me decía, ¿sabías que la pornografía dejó ya de ser negocio a nivel mundial? Es decir, la pornografía era, en la industria de la dopamina, la industria más fuerte y más potente y más rentable. Hoy ha dejado de ser negocio por la gran cantidad de contenido multisensorial que existe, gratuito. Entonces, ¿qué es lo que a lo que se enfrentan hoy quienes nacieron con este tipo de dispositivos, conducta, la primera pantalla, la segunda pantalla, la narración transmedia? No hablo de la pornografía únicamente, sino de los videojuegos, ¿sí? Pensemos en las empresas que están en red y comienzan a explorar y a hacer sus primeras segmentaciones, ¿sí? Para comenzar a vender en red. La gente pues está permanentemente conectada, está cada vez más acostumbrada, le están dosificando la información multisensorial y está habituada a esta manera de consumir. Y esta teoría de los usos y gratificaciones nos dice, pues si ya no me eres gratificante, me voy y uso otra plataforma, uso otra empresa. Anteriormente éramos fieles a un banco, pero yo todavía hasta hace poco le decía Serfín, ya no es Serfín, es Santander, ¿no? No nos dimos cuenta de esa transición, pero éramos fieles a un banco, éramos fieles a una empresa, éramos fieles a un restaurante, ahora esa fidelidad cuesta por este zapping actitudinal, por esta pulsión escópica y sobre todo la economía del tiempo. Estamos dispuestos a pagar más por satisfacer esa necesidad de la forma más inmediata posible, ¿sí? Yo ahora mismo estoy aquí, tengo que llevar a mi hijo al dermatólogo pediatra, hay uno por el estadio Cruz Azul, cobra 1,500 pesos, hay otro aquí abajo a 5 cuadras, cobra 1,500, perdón. Pues lo voy a llevar de 1,500 por la economía de las distancias, la economía del tiempo. Es así como funciona ahora todo, ¿no? Estos son condicionantes, ¿no? Uno más es el insomnio digital, que ya comienza, incluso la UNAM está haciendo grandes estudios, sobre todo con jóvenes, ¿no? Un estudio que hizo hace poco un colega, Ernesto Piedras, un economista que se ha dedicado a analizar el mercado de los videojuegos y de la telefonía celular, nos dice, por cierto, que estamos a pocos años de que cada mexicano tenga una prótesis en la mano, porque además son de gama de entre los 5,000 y 7,000 pesos, ¿eh? O sea que no son de los que venden en el Oxxo, sino es parte de la canasta de consumo aspiracional del mexicano, ¿no? Entonces, 120 no sé cuántos millones de celulares hay registrados en un país de 136,7 millones. Es un dato relevante para ver el impacto de la tecnología en nuestros usos y costumbres, ¿no? En nuestros hábitos de consumo y códigos de conducta. Entonces, el insomnio digital, y nosotros lo podemos ver, estos aparatos son despertador, son cámara de fotos, son video, son agenda, son todo. Y en ocasiones también hasta sirven de teléfono. Cuando nos acostamos, es el último dispositivo, ¿sí? Si no, algún otro dispositivo electrónico. Antes de dormir, nuestras manos tocan un dispositivo electrónico. Y luego de 6 horas, si logramos dormir 6 horas, lo primero que tocamos es un dispositivo electrónico, ¿sí? Y él lo que explicaba en su estudio es que en este insomnio digital, muchos de los que se levantan por la madrugada al baño, dice, tienden a ver sus redes sociales. O sea, es una conducta que interesante, ¿no? Digo, ¿quién va? No sé, ¿como para qué? Eso es parte ya de un hábito, ¿no? Ha habido también algunos otros padecimientos
que están siendo abordados sobre todo en Inglaterra, que le ha apostado muchísimo, es una región, vamos a decirlo así, Reino Unido, con la mayor conectividad, ¿sí? O sea, como punto, como nodo, es una gran región, una región con una interconexión espectacular, ¿no? Ahí se han dado la tarea de observar, por ejemplo, leía un reporte sobre el cibermareo, ¿no? En el iPhone o en el iPad, y cuando vuelven, digamos, al contexto, ¿sí? Hay una suerte de cibermareo, o escuchar, incluso hay quienes escuchan que llegó un mensaje, ¿sí? Y no ha ocurrido nada, es decir, pero están condicionados ya por es parte de esto que denominan ellos el cibermareo. En el ámbito laboral, todo esto tiene implicaciones brutales, y más ahora que estamos confinados. Y una de ellas es el denominado coste de cambio, ¿no? Que le han llamado algunos analistas en este sentido. Es el tiempo que perdemos por los dispositivos electrónicos, por atender un correo, y que muchas veces no tiene que ver con el trabajo, por atender algún WhatsApp, ¿no? Una llamada, tal. Cuando vuelves nuevamente a lo que estás haciendo, hay un coste de cambio, te cuesta trabajo reengancharte, y es ahí donde perdemos calidad, sobre todo, tanto en términos escolares como en términos laborales. Esto aunado de cómo se va dejando de lado el trabajo, ¿sí? La calidad del mismo, ¿sí? Por este entorno que, si bien ayuda y nos mantiene activos, ¿sí? Pero la calidad, el esfuerzo y todo lo que se hacía anteriormente, pues no es el mismo de ahora, ¿no? Entonces, quizá, bueno, ahora hay un entendimiento generalizado por parte de las empresas, ¿no? Se está saliendo adelante, se están cumpliendo objetivos de alguna u otra manera. Sobrevivir es el propósito ahora mismo, ¿no? Pero sí que también debemos ser conscientes de que el confinamiento ha generado unos niveles todavía mayores, exponenciales, no nada más del trabajador, sino de sus hijos, ¿sí? De su pareja, ¿no? Ahora hay aplicaciones que te llevan hasta el supermercado, ¿no? A casa y más. Esta relación que es muy buena y es muy práctica, ¿no? Pero nos lleva incluso a desplazarnos de la sala hasta la cama. Es decir, a ver y quedarnos dormidos viendo una película o una serie. ¿Qué recomiendan los especialistas en este tipo de observaciones? Nosotros tratamos de implementarlo con nuestros hijos, nos ha funcionado muy bien. 10 minutos antes de dormir, ningún aparato, ninguna película, nada. Predisponernos a descansar, ¿no? Cuesta muchísimo. Pasión o estar ocupados como un estilo de vida. Sí, lo que no hiciste durante el día, estuviste paseando, procrastinando y tal. ¿Por qué? Porque es posible hacerlo, ¿sí? Y asumo, ¿sí?, la ocupación como un estilo de vida. Ahora, no todo es malo, por supuesto, insisto, no es condenar la tecnología y tal, no, hay que verla como una aliada y como una herramienta, ¿no? Pero sí hay que crear pausas y pautas creativas. El propósito es recuperar el entorno. Dos últimos padecimientos que los invito a reflexionar muy seriamente en ellos, para mí son los más preocupantes. Uno de ellos, los decía, la pulsión escópica, que está generando altos niveles de ansiedad, altos niveles de frustración incluso. Y este es el deterioro cognitivo.
se ha venido estudiando mucho, sobre todo en Estados Unidos. Y ustedes lo saben mejor que yo, un sector que es desplazado por la tecnología y que ya no es funcional en términos empresariales, ¿no? Y hay una frustración, ¿sí?, muy grande por parte de este sector, que se siente ya desplazado y hace un intento por estar al día, pero evidentemente no todos pueden. O sea, alguien que fue formado toda la vida en una cultura donde estaba todo separado, donde fue capacitado para un determinado tipo de trabajo que ya no existe, ¿sí?, por más que la empresa se haya adaptado a los nuevos tiempos, va quedando desplazado. Y esta incapacidad o esta pérdida de funciones, la misma memoria. Hay quienes, yo no me atrevería a hacerlo, pero hay quienes ligan esto de forma directa al último de todos que yo estudio y es el que me ha llevado un poco más de tiempo, que es la demencia digital, a partir de un libro que escribe un neurólogo alemán de apellido Pritzker. El nombre es un tanto impronunciable, pero el apellido sí me queda, es Pritzker. La demencia digital, y él nos hace o nos la ejemplifica incluso en el libro y lo demuestra científicamente con la modificación del cerebro en diferentes públicos que él analiza y pone a analizar a su equipo el cerebro de un taxista, por ejemplo, en Londres, que está a punto de presentar su examen. ¿Por qué? Porque los taxistas en Londres, no es como en México que sacas la licencia en el supermercado. Ahí el taxista tiene que hacer un examen y esos exámenes que hacen son tan rigurosos que deben saber calles, coordenadas, horas pico. Son exámenes muy, muy, muy demandantes para los cuales se tienen que preparar mucho. Pone una violinista, pone un obrero en línea, y ve cómo se modifican, incluso tienen diferentes formas los cerebros, porque la estimulación a la que están siendo sometidos es distinta. Y uno de los grandes hallazgos que ha demostrado es que, si bien es verdad que las neuronas se regeneran, pero si no hay una actividad cerebral, así como se regeneran, mueren, ¿no? Entonces, ahora ha habido toda una atención mucho en el ámbito de los jóvenes. José Antonio Marina y otro gran equipo de especialistas en España se han dado a la tarea de, a partir de estas advertencias, hacer un libro blanco de la educación en España. Bueno, lo mismo se está trabajando también en ámbitos laborales. ¿Qué es lo que genera esta demencia digital? Nos dice este doctor que todo lo estamos delegando a la prótesis. Todo. No somos capaces ya de memorizar un teléfono, una calle, un domicilio, ni nuestro propio teléfono. Antes decimos, te lo paso, ¿no?, de aquí, porque no me lo sé, ¿no? La manera en que vamos delegando todo aquí y hacemos cada vez menos uso del raciocinio, ¿sí?, o de la actividad de pensar, ¿no?, y vamos delegando todo aquí. Y hay aplicaciones además que nos ayudan para esto, como Waze, ¿no? Entonces ya vamos a la segura, ¿no? Pones el Waze y vas, ¿no? Entonces ya no hay ese, insisto otra vez en esta metáfora, no es lo mismo leer y escribir que cortar y pegar, ¿no? Eso tiene implicaciones en el rendimiento laboral. Bueno, 4 sugerencias que nosotros trabajamos, que nos ha ido relativamente bien con quienes las hemos implementado. Una es, primero que nada, nosotros aprender a dejar de lado la necesidad o esta necesidad autoimpuesta de estar permanentemente ocupados, porque la tecnología así pues casi no lo exige, ¿no? Hay estrategias que nosotros desarrollamos, como el poder de la indiferencia voluntaria, ¿no?, y algunas otras estrategias que nos permiten revalorar el ocio, ¿sí? Que no es malo. El ocio tiene una connotación en nuestro país mala, pero en otros países es un tiempo que ocupa uno, incluso si lo vemos desde los griegos, quienes estaban destinados a pensar,
y miren qué pensaron, y esas ideas generaron una gran cultura, se les eximía de cualquier otro trabajo. Su trabajo era pensar, era el ocio. Este ocio hoy en día es un negocio dentro de la economía creativa, o la economía naranja, que dice Colombia, ¿no? Y el BID, más particularmente. O sea, hay un paso del ocio al negocio, y que si se sabe hacer, tiene grandes, la economía creativa, hasta que llama la UNESCO, ¿no? Espacios libres de tecnología acordados, ¿no? Y la analogía no me gusta mucho, pero es como los espacios libres de humo. Y hay algunas empresas que lo han tomado a bien, lo han consensuado, ¿sí? Porque esto lo que ha permitido es recuperar el contexto. La tecnología nos permite estar en contacto con nuestros seres queridos en diferentes latitudes, cada vez más, con mayor nitidez, con mayor cercanía, con mayor fluidez, ¿sí? Pero el trato, ¿ya? Como dicen, la cercanía es lo que hace el cariño, ¿no? Y el caso en los ambientes laborales, algunos lo han visto con buenos ojos, han recuperado poco a poco el contexto. La tecnología no nos permite muchas veces saber cómo está el compañero, la esposa del compañero, el hijo de tal. O sea, esto, por eso yo comenzaba hablando de la importancia de aquella revista en blanco y negro, muy malita, por cierto, pero lo que generaba, se llamaba Nuestra Familia o Nuestra Revista, no recuerdo, la de Bimbo, que generaba un lazo y un vínculo y tenía un contexto y un rendimiento laboral ejemplar. Yo tuve oportunidad de hablar con gente de recursos humanos de ahí de Bimbo y sí, les sigue funcionando todo ese vínculo, ¿no? Otro aspecto que nosotros hemos trabajado mucho cuando nosotros, sobre todo las pautas creativas, o sea, generar estos espacios, y voy a poner un caso que trabajamos, por ejemplo, con Dopamine, una empresa audiovisual. Estaban haciendo su misión, visión, valores, su programa de planeación y trabajo estratégico en equipo, integración y demás. Nosotros les propusimos trabajar con el artesano Tiburcio Soteno. Tiburcio Soteno es un artesano de los mejores del país, está en la colección Banamex, está en la colección permanente del Museo Británico, del British Museum, tiene una amplia experiencia, un taller en Metepec, pero él se traslada a la empresa. En este caso, como la empresa accedió, dijimos, traslademos en 3 camionetas a los trabajadores allá, al taller. Y lo que hicieron fue un árbol de la vida. El árbol de la vida, quienes conocen esta parte del arte popular mexicano, lo que hace es establecer lo mismo que una reunión de planeación en la que estableces los objetivos generales, en fin, la misión, la visión. Entonces, el ejercicio fue una vez que les explicó a quienes no sabían lo que era un árbol de la vida, y se pusieron todos manos al barro y comenzaron a trabajar el árbol con los elementos de la empresa, los objetivos, los propósitos y tal. Después lo hornearon, después lo pintaron. Ese árbol está en la entrada principal de la empresa y lo ven todos los días, ¿sí? Lo que se generó en ese proceso fue muy rico, la experiencia fue muy agradable e inolvidable, incluso la recuerdan mucho, y sobre todo la recuperación, insisto, del entorno. Esto no quiere decir que, bueno, a partir de ahí fuera dispositivo. No, lograron recuperar de otra manera el contexto. Finalmente, de lo que se trata es de generar, ¿no?, una cultura empresarial colaborativa, y lo que decimos nosotros es apostar por un salario emocional. Ya tienes un salario económico, creo que la empresa puede apostar por un salario emocional que nos ayude a recuperar el contexto. Que no sea a través de es que la ley dice que tengo que ser una empresa socialmente responsable o familiarmente responsable y me eximen de tal pago, de tal impuesto si yo pongo una sala que no sea por ley. Creo que generalmente la gente valora, ¿no?, el esfuerzo que puede hacer una empresa que vaya orientado hacia esto, ¿no?
Conclusión, la tecnología no es mala, el avance tecnológico no es malo, y menos para una empresa. Pero sí tenemos que distinguir entre el estar juntos y el estar conectados. Y creo que aquí hay algunas pautas que pueden ayudar a hacer conciencia de la recuperación del contexto, porque eso repercute finalmente en el desempeño laboral, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí. Si hubiera algún comentario, pregunta, sugerencia, estoy abierto para ello, ¿no? Qué tema más interesante, qué buen sabor de boca. Definitivamente tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer una elección de algunas de ellas y les vamos a transmitir. En este momento tenemos un comentario de Laura Torres, nos dice que ya no utilizamos la memoria. Esta es una aseveración respecto a lo que usted platicaba hace un ratito, que nuestra capacidad de memorizar, lo dejamos todo a esta que usted llamaba una prótesis, que todos conocemos como un teléfono celular, esta extensión de la mano, como nosotros decimos por aquí. Nos comenta también Herminia Radillo, que es muy cierto, que no hay paciencia de los jóvenes para explicar lo que se les solicita a las personas que ignoramos los asuntos en la tecnología. Nos comentan también que el plagio de las ideas, Lorena Torres nos comenta que el plagio de ideas es un padecimiento actual. Nos dicen también por aquí que la velocidad tiene un precio. Usted hablaba de la obsolencia programada. Si gusta, por favor, abundar un poquito sobre este tema de la obsolencia programada. Mucho gusto. Gracias. ¿Quieres que lo haga de una vez? Tú me dices. Puede ser, sí puede ser ahora. ¿Sí? Por favor, sí. Seguro. Bueno, mira, la obsolescencia programada que siempre ha estado, digamos, presente, por lo menos, la obsolescencia programada ha estado presente en nuestras vidas por lo menos desde los años 80 a la fecha, ¿no? Y no es otra cosa que hacer que las cosas duren cada vez menos, ¿no? Para que haya pues, un mayor consumo, ¿qué es lo que nos ha hecho cambiar de idea? Entre otras, el calentamiento global, ¿no? Que sí existe. Y creo que el problema ya no es solamente en los electrodomésticos o en las computadoras o en las prótesis, sino también en bienes y servicios. Y ahí es donde me parece que, porque todo va ligado, cuando nos enfrentamos a una obsolescencia programada, a una, digamos, prestación de bienes, productos y servicios que duran cada vez menos, pues esto, aunado a la neumanía, aunado también a la pulsión escópica en el caso de las plataformas y la producción visual, bueno, pues esto va generando todo un círculo vicioso, ¿no? Hay que aprender a entrar y salir a los entornos digitales. Esa es la recomendación. O sea, sí saber qué son, para qué son, hasta ahora, pero la capacidad, que eso es lo que hay que desarrollar, ¿no? La capacidad para saber entrar y salir a los entornos digitales y valorar, pues, insisto, el contexto, porque si no hay contexto, no hay comunidad, ¿sí? Y esto en los ámbitos laborales es fundamental. Si no hay empatía con los trabajadores, si no hay empatía, una preocupación real, previo a una junta, más allá de que era el espacio que encontrábamos, ¿no? Para preguntar al otro, oye, ¿cómo vas con esto? Oye, ¿cómo te fue el otro día? Comenzar la reunión. Entonces no hay ese espacio. Que nos ayude a hacer simbiosis otra vez con nuestra naturaleza. Estamos haciendo simbiosis con la tecnología, pero también podemos hacer simbiosis con la naturaleza, con ambas, ¿no? Y en ese sentido, yo te digo, a nosotros nos ha ido muy bien. Hay una empresa que se llama Teatro para tu Empresa, que ha trabajado a través del clown diversos aspectos con muchas empresas del país
Y eso es, además de aprovechar el tema de la capacitación que tienen que dar las empresas a los trabajadores, hacen un sociodrama sobre un problema que tenga esa empresa en ese momento y convocan a los trabajadores en un auditorio, un espacio abierto, y en realidad están viendo sí un problema de la empresa llevado a un extremo cómico, si se quiere, están viendo una obra. Nosotros hemos llevado teatro a empresas, hemos llevado este tema de los árboles del ave que funciona muy bien, ciclos de cine, ¿sí? O ver una película, convocar a los trabajadores, saber qué piensan y qué opinan acerca de esa película que acabamos de ver. Claro, yo la veo, hay que verla, la puedo ver en casa y luego les hago mis comentarios. No, lo puedes hacer, por supuesto, pero el propósito, el objetivo es cómo a través de este tipo de pausas creativas, de exposiciones, de conferencias, ¿no?, se puede ir recobrando el contexto. Hace poco un empresario, un grupo bastante fuerte del país, que tiene su consejo cada 3 meses, les platicaba yo en una cena sobre el albur fino, que muy pocas veces se conoce, no es muy popular, ¿no? Y Alfonso Hernández, que lamentablemente acaba de fallecer hace 3 semanas, era el coordinador del diplomado en albur fino, que se da en el Centro de Estudios Tepiteños, en Tepito, y está avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, por cierto. Y le pareció una fabulosa idea y lo invitaron y estuvo en el consejo de directivos de este grupo empresarial, y bueno, se lo pasaron genial, porque fue una pausa creativa. Además ya habían visto sus temas y demás, y previo a la comida entró y les explicó qué era el albur fino, en qué consistía y algunos ejemplos. Fue para ellos una pausa creativa, como para los trabajadores ha sido pues una película o una exposición, y a través de esta, ¿sí?, fomentar, ¿sí?, el diálogo, e insisto, y comenzar a recuperar el contexto, ¿no? Bien, tenemos aquí una pregunta más. Nos pregunta Alex Castro que ¿a qué se refiere con la condición tecnológica? Esta es una pregunta que llegó en la porción inicial de su ponencia. ¿A qué se refiere usted con la condición tecnológica? Sí, utilizo el término de condición tecnológica como en su momento Lyotard, cuando analizaba la modernidad, la posmodernidad, tomó la idea de la palabra incluso de la condición posmoderna para explicar el paso de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? En el caso del maestro Lyotard, me pareció una fabulosa idea para explicar, ¿no?, el paso de cuando la tecnología tenía fijación, ¿sí?, que había una cosa para un tiempo para cada cosa, y cada cosa se hacía a su tiempo, ahora de la tecnología, ¿sí? Entonces, como el tiempo depende de la tecnología, incluso yo no hablo de posmodernidad, en todo caso asumo la idea, compro la idea de Zygmunt Bauman, que desde la sociología introdujo un término, el principio de licuefacción, y habla de modernidad líquida, ¿sí? La metáfora es genial, o sea, todo se nos escurre, es líquido, el tiempo es líquido, el amor es líquido, dice también, tiene un libro ahí muy polémico, El arte líquido, y cómo la cultura, que anteriormente era un estimulante, hoy es un relajante. Entonces, un poco a eso me refiero, me gustó la metáfora y utilizo la condición tecnológica para explicar ese paso del tiempo, cuando tenía fijación, ahora que no tiene fijación y depende de la tecnología. Sí, muy bien, muy bien. En eso me hizo pensar exactamente en una metáfora y una simbiosis entre estas dos partes. Qué bien estuvo esto. Eduardo Galindo nos pregunta qué opina usted acerca de la desintoxicación digital. Si es necesaria esta desintoxicación digital.
Se está cortando, no escucho. Perdón, se cortó, no escuché. ¿Qué opino de la... Desintoxicación digital. ¿De la qué, perdón? Desintoxicación. Desintoxicación digital. Desintoxicar. Vale. Hay un padecimiento que fue de los primeros, no lo mencioné, pero fue de los primeros que analicé. Y es la infoxicación. La infoxicación, hay algunas clínicas ahora del sueño y hay algunas otras, sobre todo en China, ¿no? que han comenzado a tratar casos severos de codependencia tecnológica, ¿no? La infoxicación, yo la analizo y hago el símil que nos ayuda a entender qué es la infoxicación con el síndrome de Diógenes, pero digital, ¿no? Es decir, el Diógenes, esto de los acumuladores, ¿no? Que acumulan de todo, ¿no? Como la prótesis nos permite y nos da cada vez mayor capacidad de almacenamiento. Hay empresas, incluso, que han dejado de producir computadoras porque se dieron cuenta que el negocio está en la almacenación y manejo de datos, ¿sí? Entonces, esa es una gran industria. Dell apostó por eso, dijo, ¿para qué me distraigo haciendo software, hardware y tal? Cuando acá está, es el mindware, ¿sí? Y entonces apostaron por la almacenación y gestión de datos para empresas como Apple, Netflix, ¿no? Que requieren de esto, ¿no? Entonces, la infoxicación, en el caso de los trabajadores, los estudiantes, los simples mortales, ¿no? Que estos aparatos nos permiten almacenar cada vez más y entonces almacenamos cada vez más. Fotografías que no vamos a volver a ver, videos por triplicado, los PDFs. Yo cuando doy las charlas y hago la exposición, me dicen, ¿nos va a dejar la exposición? Generalmente, sobre todo en las universidades, ¿no? Que me preguntan, ¿nos va a dejar la exposición? Sí. Y entonces todo el mundo deja de anotar y dice, ¡ay, sí, la van a tener, pero no la van a volver a ver, ¿no? Entonces hay un deseo, ¿no? Por tener, por acumular, y eso nos va infoxicando. Esto va generando, pues de todo, ¿no? Sobre todo, y esto nos lleva a otros casos también. Leía hace un par de años cómo Facebook consiguió la licencia en algunos países de Europa para funcionar como banco. Si esto ocurre, ya no vamos a caminar ni siquiera al Oxxo para hacer un depósito, ¿sí? Entonces es una cadena, ¿sí? Por eso la condición tecnológica lo que va haciendo es eso, nos va condicionando, nos va generando hábitos de consumo y códigos de conducta que no favorecen, lamentablemente, el estar juntos, que no favorecen el desempeño escolar, que no favorecen el desempeño laboral como debiera ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que sí habría que considerar el no tener esa tendencia a acumular todo, a ser un poco más prácticos, a darle el justo valor a la tecnología, porque esto nos puede llevar a esquemas muy lamentables, ¿no? De conducta personal, familiar, laboral, social, ¿no? Gracias. Sí, excelentemente bien contestado. Esa es la respuesta más idónea, pues, a esta pregunta que se le hizo. Doctor, mi pregunta, dice, Ana Laura tiene aquí un comentario, nos dice que es un tema excelente, que en algunos casos el rendimiento laboral se ha visto afectado por el home office, que ya que no se trabaja solamente las 8 horas, sino que existe una jornada extendida, no es como una jornada presencial. Nos dice también Silvia Villegas que muchas gracias por compartir este conocimiento, que sí, que la tecnología es muy buena, pero tenemos que ser responsables en el uso de esta tecnología. Sí, mira, lo del home office, que ha sido, bueno, es entendible
El problema es lo que planteaba yo al inicio, ¿no? La domiciliación, no solo de la velocidad, como una metáfora generalizada, sino la domiciliación del trabajo, la domiciliación de la escuela, la domiciliación del bullying, o sea, de los problemas también, quiero decir, la domiciliación de todo. Entonces, que era coyuntural y se ha vuelto estructural. El reto va a ser capaces de volver a tener, y que no genere un mal hábito esta pandemia, ¿no? Que no genere un mal hábito. Hay cosas muy buenas, el consumo, por ejemplo, de bienes y servicios, que se ha hecho de una forma para aspectos de comida, bienes, servicios y tal. Esa es una parte muy buena. El ocio también, ¿no? Las series, las películas, todo en su justa dimensión, ¿no? El problema es cuando esta domiciliación del trabajo no es coyuntural, sino estructural, y nos lleva a estar con el dispositivo en la cama, ¿sí? Mandando correos y trabajando hasta altas horas de la noche. O sea, cuando no fuiste capaz de generar un espacio dentro de tu casa, por pequeño que sea, para el trabajo, ¿no? Entonces, igual que los chicos, ¿no? Nosotros les decimos, se tienen tenemos un... pero sí, asear y estar frente a la clase en condiciones, porque eso te condiciona a estar o no estar, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde va a estar el reto de volver a ser capaces de retomar, en la medida de lo posible, quedarnos con lo bueno de este confinamiento, que hubo cosas muy buenas, ¿no? Y tratar de desechar esos malos hábitos que también los hubo, ¿no? Nos comenta también Lorena Torres que no, Eduardo Galindo nos pregunta acerca de este libro que nos mencionó del salario emocional de la cultura y dónde se podría conseguir, si se encuentra como material digital o físico en algún lado. Está digital, está en físico, está en Amazon, ¿no? En Amazon. Aprovechando esta nueva forma de producir hoy en día, ¿no? Que también eso es algo que muchas empresas han estado experimentando. Fue una empresa que apareció previo a la pandemia, y en 15 días tienes el libro. Es decir, ellos te hacen en un equipo una revisión y te hacen el trabajo para ponerlo en Amazon, te preguntan qué precio quieres, te sugieren portada. Es una forma de trabajo de 2 semanas y está en el mercado. Es decir, ¿qué ha generado esta empresa? Pues ha dejado atrás, ¿no?, a los consejos editoriales, a todo este proceso de casi 6 meses que te llevaba hacer un libro, y lo haces en 2 semanas, ¿no? Es parte del taylorismo digital, ¿no? Que anteriormente, ustedes lo saben mejor que nadie, se vendía lo que se producía. Hoy se produce solo lo que se vende, y esto para bien y para mal, ¿no? También. Entonces está en Amazon, lo pueden encontrar. Y que yo sí les diría, es un gran ensayo que nos va a poner a pensar. Es un ensayo desde la antropología de este señor Luigi Soja, La muerte del prójimo. Lo encuentran en la y es una gran reflexión que estamos viendo hoy, y creo que nos puede preparar para el regreso a la normalidad, lo que esto quiera decir, ¿no? Sí, excelente, muchas gracias. Nos dice Andrea de León que los ejemplos que nos está poniendo son impresionantemente reales, que se presentan día con día, que eso de tener contacto con los dispositivos electrónicos en forma permanente, pues es una realidad. Nos dice Javier Velázquez que falta una iniciativa honesta por parte de las empresas para motivar a sus empleados. Se está cortando, no escucho esta parte, la segunda parte no la escuché. Sí, nos dice Javier Velázquez que falta una iniciativa honesta. Se cortó.
que falta una iniciativa honesta por parte de las empresas para motivar a sus empleados. A ver, nosotros hemos, a partir de este derecho que tiene el trabajador a ser capacitado, ¿no? Nosotros ofrecemos estas pautas creativas, ¿no? Que han resultado ser eso, una pauta creativa para reconstruir, digamos, el contexto, ¿no? Con resultados hasta el momento, digo, buenos en general. Sí, yo creo que falta, sobre todo, pero yo decía, no, más allá de lo que establece la ley o si nos van a dar un distintivo como empresa social o culturalmente responsable, sino yo creo que es una apuesta por el entorno, es una apuesta por el trabajador que va a repercutir, sí, de verdad, en el rendimiento laboral, en la calidad, en los plazos, en las entregas, en el tipo de trabajo. Sobre todo porque yo he visto cómo compañeros cambian de trabajo. Muchas veces, cuando les preguntas por el lazo afectivo que pudieron, no, es lo económico, punto, ¿no? Y muchas veces tampoco es que la gente diga, no, pues acá gano más, pero aquí estoy más a gusto. No, se entiende que haya siempre una aspiración económica. Sin embargo, creo que el salario económico sí está por ley, y por las negociaciones que cada empresa lleva, pero el salario emocional, que es una contraparte muy importante, el salario emocional creo que puede rendir más que el salario económico en términos de eficiencia, me refiero, ¿no? Excelente. Nos comentan también que regalar contenido para después vender y provocar una adicción. Creo que tiene contexto con lo que comentaba de los videojuegos y algunas otras cosas, donde nos regalan contenidos para posteriormente vendernos y provocarnos pues la adicción, para estar ahí con todo el tiempo fijos en ello. Sí, bueno, es el modelo de negocio, ¿no? De muchas plataformas, sobre todo ese mes gratis, ¿no? Los clickbaits que llamamos en comunicación, la forma en cómo se venden noticias también, ¿no? De esos títulos de no vas a creer lo que hizo esta serie, y ahí vas, hay más publicidad que contenido. Sí, es una forma también de condicionar este consumo, ¿no? Eso lo analizamos en una línea que denominamos como la economía de la atención y la economía del acontecimiento. Recientemente hice esta ampliación cuando surgió la aplicación TikTok, porque encontró además de que es otro algoritmo muy diferente al de Facebook, muy diferente al de Twitter, por eso tuvo serios problemas, ¿no? Políticos incluso, y económicos en muchos países. Pero este tipo de plataformas y contenidos lo que hacen es engancharnos en esta economía, porque genera muchísimo dinero, esta economía de la atención y del acontecimiento. O sea, el ver videos cortos con unos acontecimientos que quizá vistos desde fuera dices, pues eso no me dice nada, pero al estarlos viendo hay una adicción, por supuesto, que se va generando una liberación, o sea, como sabemos, ¿no? De dopamina, y va enganchando a la gente, y eso va generando vistas, va generando descargas, va generando todos estos atributos que tiene la economía de la atención, ¿no? Y por los que se paga, ¿no? Muy bien. Nos dice también Claudia Arias que el estar ahora en los celulares sin detenerse uno a leer y observar con detenimiento, el tema es un problema para nosotros por la rapidez con la que vivimos. Habla acerca de que nos pasamos el tiempo en el celular y no nos detenemos a observar con detenimiento lo que tenemos alrededor. ¿Sabes qué es lo peligroso ahí? Voy a poner 2 ejemplos. Que la industria se ha dado cuenta de esto y ha lanzado aplicaciones como Hooked. Hooked, ¿qué es eso? Como gancho. Es una aplicación que están descargando muchos jóvenes
en donde te pone a leer, pero como si estuvieras leyendo un chat de WhatsApp. O sea, la estructura del texto tenemos unos problemitas. ¿Se queda congelada su pantalla? Ok, ahora sí. Sí. Y entonces te van soltando la lectura, asimilando, ¿no? Y sobre todo reflexionando. Sí, tiene una bondad. Están leyendo. Muy bien, ¿sí? Están poniendo a funcionar otras partes del cerebro que a nosotros no nos tocó, a mí en lo particular. Yo no leí así. Bueno, estas generaciones están leyendo así. Hay otra empresa que ofrece maestrías y licenciaturas en el formato de Netflix, como si estuvieras viendo una serie, ¿no? Entonces, son modelos de negocio que van encontrando a partir de un análisis de hábitos de consumo y códigos de conducta. Y eso es lo que los lleva a desarrollar este tipo de ofrecimientos, ¿no? Como productos y servicios. Pero a mí me parece, yo no los condeno, es decir, no digo que esté mal leer así. O sea, a ellos les está tocando leer así. Ahí está la condición tecnológica, los está condicionando a leer de esa manera. Bien, ¿qué están haciendo? Están poniendo en práctica o están ejercitando otras partes del cerebro que a nuestra generación no le tocó, ¿no? Entonces, esto que llaman la tribu del pulgar, que es una reflexión que hace Reinhold, un investigador en Estados Unidos, ¿no? Porque escriben con los pulgares, les llama la tribu del pulgar, están generando o están desarrollando partes del cerebro que a nosotros no nos tocó porque nosotros luego una computadora, pero con los pulgares hay otras funciones en juego, ¿no? Y eso también hay que considerarlo, no condenarlo, sino entenderlo. Sí, así es. Esto es una situación diferente, nos estamos enfrentando a cosas completamente distintas, los tiempos nos están llevando rápidamente a vivir distinto. Y si tuviera algo más que comentarnos, doctor, a mí me parece que esta charla con usted ha tenido un sabor de boca extraordinario. Nos habla desde aspectos tan poco notables para muchos de nosotros como que la cultura ha cambiado los procesos, ha recreado las conexiones, ha entrado y nos ha servido como la pauta para el ingreso de una situación o de entablar una relación con algunas personas o con unas empresas o con algunas naciones. Entonces, esta situación ha sido impresionante, puedes escucharlo, analizarlo desde esa perspectiva. Todo el recorrido que hemos tenido con usted respecto a los distintos situaciones, eso de recuperar el contexto, ese contexto es extraordinario y sin embargo es una situación relativamente fácil de hacer toda vez que nos damos cuenta de que tenemos una pérdida de este contexto, ¿no? Hacerlos más humanos cada vez, tener mejores relaciones con los demás, preocuparnos por el que se encuentra al lado, aunque ese lado esté cubierto con un cubrebocas o se encuentre al lado de la pantalla, al otro lado de la pantalla. Es una cosa muy, muy buena, nos habla de las velocidades con las que hoy crecemos, el número de generaciones que tenemos en el mundo, que es una situación extraordinaria, 5 generaciones contra 3, como una situación tradicional. Una cantidad de información que hemos recibido de usted, a mí me queda muy, muy interesante este aspecto para seguir, para plantear, para vivir quizá esa recuperación del tiempo, recuperación del ocio creativo. No estamos hablando de un ocio que no lleve absolutamente a nada. Usted hablaba de los griegos y de esa actitud y esa situación de pensar, de hacerlos pensante y pagar por pensar, por analizar, por crear, por tener nuevas ideas. Yo me acuerdo de una frase muy acostumbrada en el italiano, el dolce far niente, ese dulce aspecto de no hacer nada, pero es un no hacer nada productivo, es un no hacer nada que me llene, es llenarlo con escritura, con lectura, con arte, con música, con tantas cosas.
Y eso mismo nos lleva a crear situaciones distintas dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros trabajos. Es recrear, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo está escrito. Sin embargo, ese recrear, ese bien utilizar, ese modificar de las cosas que hoy tenemos, pues es acción de todos, no nada más de los grandes tecnólogos, de los matemáticos, de los ingenieros. Esta charla con usted, doctor Lara, ha sido mucho mejor de lo que yo esperaba. Nos deja un gran sabor de boca. Todos los comentarios recibidos han sido extraordinarios y muy positivos. ¿Tiene usted algo que agregar a todo esto? Doctor, bueno, nada más agradecerles la invitación y bueno, una invitación también a ser conscientes de esto, de la importancia que tiene el contexto que nos lleva pues a tener comunidad y a ser capaces, porque no es binario esto. Nuestra simbiosis de los últimos años ha sido más con la tecnología que con nuestra naturaleza, ¿no? Pero podemos hacer simbiosis también con la naturaleza y se trata de eso, ¿no? De hacer una inversión, ¿sí? En nosotros, una introspección. Yo lo que hago es escuchar música y muchas veces me aíslo para escucharla, porque no es tenerla de fondo, es darte tiempo para escuchar música, escucharla, ¿no? Es como el acto lector, de otra forma, ¿no? Pero esas inversiones en nosotros, que creo que nos vamos a sorprender, porque ya sabemos lo que es, pero volverlo a hacer es gratificante, ¿no? En términos personales, en términos familiares y en términos laborales también, ¿no? Muchas gracias. Ciertamente. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos mucho su conocimiento. Como lo indicamos, pues el doctor Lara tiene este tipo de charlas, de este tipo de conferencias, y las puede impartir absolutamente en todos los lugares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y para dar término a esta sesión, a nombre de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT, de la Coordinación de Organismos Descentralizados, del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y de todos los institutos de capacitación para el trabajo del país, les damos las gracias por asistir a este webinar y les extendemos una cordial invitación a seguir participando.